temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Señor, hoy queremos darte gracias porque tú inclinas tu oído para escuchar nuestro clamor y extiendes tu gracia y misericordia en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra dice que tú salvarás a tu pueblo afligido y humillarás a los altivos. Gracias porque tú alumbras nuestro camino y eres escudo para todos los que esperamos en ti.
Llévanos siempre de tu mano y en esta noche llénanos de tu amor, de gozo y tu palabra. Amén y amén. Toda la tierra adorará, a tu nombre cantará, cantará a ti, Señor. En tu nombre, oh Señor, todos se postrarán, confesarán que tú eres el Señor. Toda la tierra adorará, a tu nombre cantará, cantará a ti, Señor. En tu nombre, oh Señor, todos se postrarán, confesarán que tú eres el Señor. Toda la tierra adorará, a tu nombre cantará, cantará a ti, Señor. En tu nombre, oh Señor, todos se postrarán, confesarán que tú eres el Señor. Para gloria del Padre, declaramos que tú eres Dios. Para gloria del Padre, declaramos que tú eres Dios. Para gloria del Padre, declaramos que tú eres Dios. Para gloria del Padre, declaramos que tú eres Dios. Para gloria del Padre, declaramos que tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Toda la tierra adorará, a tu nombre cantará, cantará a ti, Señor. En tu nombre, oh Señor, todos se postrarán, confesarán que tú eres el Señor. Para gloria del Padre, declaramos que tú eres Dios. Para gloria del Padre, declaramos que tú eres Dios. Para gloria del Padre, declaramos que tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Aunque un ejército acampe en contra nuestra, no temerá nuestro corazón. Aunque se levante guerra, estaremos confiados, porque tú vas como poderoso gigante delante de nosotros,
derribando al enemigo y poniéndolo bajo tus pies. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú eres lento para la ira y grande misericordia. Gracias por bendecirnos y cuidarnos y guardarnos bajo tus alas, que es el único lugar seguro que llevamos siempre de tu mano. Amén y amén. Gran Señor, nadie hay como tú. Te adoro, Dios, príncipe de paz. Eso es lo que anhelo hacer, te alabo, Rey. Eres mi justicia, mi justicia. Te adoro, Dios, oh gran Señor. Nadie hay como tú. Te adoro, Dios, oh gran Señor, gran Señor. Nadie hay como tú. Te adoro, Dios, príncipe de paz. Eso es lo que anhelo hacer, te alabo, Rey. Eres mi justicia, mi justicia. Te adoro, Dios, oh gran Señor. Nadie hay como tú, nadie hay, nadie hay, nadie hay como tú. Te adoro, Dios, oh gran Señor, gran Señor. Nadie hay como tú. Te adoro, Dios, príncipe de paz. Eso es lo que anhelo hacer, te alabo, Rey. Eres mi justicia, mi justicia. Te adoro, Dios, oh gran Señor, gran Señor. Nadie hay como tú, nadie hay, nadie
Muéstranos, Jehová, tus caminos, encamínanos en tu verdad y enséñanos tus sendas, porque tú eres el Dios de nuestra salvación, en ti hemos esperado todo el día, porque tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. Hoy te damos gracias por la vida de nuestros siervos, el apóstol Álvaro, el apóstol Ruth. Te pedimos que utilices la vida de tu sierva, nuestra pastora María Alejandra, para que nos entregues tu palabra, para ponerla por obra en nuestras vidas. Hemos orado en nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a buscar en Génesis capítulo 39, versículo 16. Génesis 39, 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces habló ella las mismas palabras diciendo: El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Gracias, Señor. Estamos nuevamente delante de ti, dándote la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra, Señor, esa palabra que trae dirección, que trae calma, Señor, que trae fe a nuestro corazón, que nos permite ver las cosas como tú las ves. Hoy te pedimos que tú nos hables, Señor, que establezcas tu palabra en nuestro corazón. Nos disponemos para recibirla, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta es una palabra bastante interesante que nos habla acerca de uno de los tantos sucesos que vivió José. Nos habla acerca de un momento bastante incómodo que vive él por la mujer de su amo, ¿sí? Dice la palabra que esta mujer lo sedujo a José y que cuando José muestra el rechazo, ¿sí?, y sale huyendo, ella decide, digamos que hasta es entendible, digamos que ante el rechazo de esa persona a ella no le queda más opción sino echarle la culpa a él, porque si no la culpa se la iban a echar a ella, y ella no tenía por qué, digamos, guardar el bienestar de José cuando pues ella era la que mandaba, ¿sí? Entonces a José le pasan bastantes cosas desafortunadas que cualquiera que las viviera muy difícilmente puede atribuirle alguna gloria al Señor por las cosas que le han sucedido, tanto buenas como malas. Entonces yo estaba leyendo esta palabra y pensaba acerca de eso. O sea, la vida de José es una vida bastante catastrófica, que hasta resulta gracioso a veces decir, pucha, cuántas cosas le pasan a este pobre personaje. Y bueno, entonces el Señor traía esta palabra a mi corazón porque hay momentos en que nuestra vida se acumula de cosas, ¿sí? A veces nosotros quisiéramos como exponer, como abrirle el corazón a alguien y decir, mira, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Y cuando uno se pone a ver todo lo que se mueve en el corazón de uno, todo lo que le quita la paz, todo lo que le causa algún conflicto interno, pues se da cuenta de que uno está alcanzado con tantas circunstancias que tiene que lidiar, ¿sí? Y entonces el Señor me traía al corazón la vida de él. Resulta que nosotros que creemos en el Señor, estamos caminando por la fe, siempre vamos a estar expectantes de las cosas buenas que tenga el Señor para nosotros, ¿sí? Y muchas veces la fe cae, flaquea cuando las cosas malas suceden, ¿sí? Y entonces aquí empieza a haber un retroceso en nuestro avance personal de fe, porque la fe
trae consigo muchas conquistas de territorios. Es decir, nosotros mediante la fe podemos ir alcanzando cosas que antes no se nos daban, que por los principios de la palabra las hemos podido ir alcanzando, que se van acumulando. Es como decir, acumular unas victorias que vienen acerca de esa práctica de fe, ¿sí? Personas que de pronto tenían algún vicio, no lo tienen. Personas que tenían problemas para administrar sus vidas, para gestionar sus emociones, tantas situaciones que vive la gente, pues la palabra les ayuda a gestionar eso. Pero ¿qué pasa cuando parece que todo se nos acumula y parece que yo soy una persona muy de malas y a mí todas las cosas malas me suceden, ¿sí? Y la vida de fe, pues de fe de José, es una enseñanza para mí de las más importantes que trae la vida de él. ¿Por qué? Porque él logra ver al Señor en medio de ese poco de situaciones que hasta cómicas parecen, ¿sí? Porque pues son muchas cosas desafortunadas. Ahora, José tenía la mentalidad de un joven, como decir, de su mamá y de su papá, por decirlo así, ¿sí? O sea, una mentalidad de un muchacho que el papá le apoyaba casi todo, lo favorecía en casi todo, ¿sí? Y muy protegido. Entonces él tiene esa mente en su corazón, ¿sí? Y tiene como esa, digamos, como que se acostumbró a eso. Pero de repente las cosas a él le comienzan a cambiar desde muy joven y la vida le cambia de una manera abrupta, ¿sí? Y entonces ahí es cuando se empieza a poner a prueba de qué está hecho este personaje, ¿sí? Todas las circunstancias que nosotros tenemos en nuestra vida a nosotros nos ponen a prueba, tanto buenas como malas. ¿Sí sabía eso? Porque es fácil decirlo, pero darse cuenta de que la circunstancia que vives es una prueba siempre, por buena o mala que sea, eso es otra cosa, ¿sí? Mire que ante las circunstancias yo reflexionaba pensando en esta temática. Hay circunstancias de circunstancias, hay circunstancias en las que a uno le toca aguantar porque no hay más para dónde ir, ¿sí? Hay cosas que a uno le toca tolerarlas sí o sí porque no tienes a dónde más irte, ¿sí? Y hay otras circunstancias que permiten que huyas de la circunstancia, ¿sí? Pongo un ejemplo. Si usted tiene su hogar y en su hogar están sucediendo muchas cosas difíciles, pues usted tiene dos opciones: aguantar o salir huyendo de la responsabilidad. Ambas cosas las puedes hacer, según el caso, ¿no? Porque también, por ejemplo, uno escucha casos de mujeres que están súper mal en sus vidas familiares, matrimoniales, y no tienen otra opción que aguantarse al marido porque no hay quien les provea, porque ellas no se pueden proveer a sí mismas, ¿sí? Entonces yo pensaba en todo ese poco de diferencias de las circunstancias que uno vive y llegaba yo a la conclusión de que hay circunstancias que a nosotros, digamos, no hay forma de escapar. Es decir, por ejemplo, un ejemplo, José estaba en la cárcel. A él pues le tocaba aguantar sí o sí la circunstancia porque pues no había de otra, ¿sí? No había nada más para hacer. Es decir, era volarse, pues la única opción, y no era opción. Pero hay otras circunstancias que a nosotros nos permiten huir de la circunstancia. En todo caso, esas circunstancias, cualquiera que sea, ponen a prueba de qué estamos hechos, ¿sí? Cuando su familia cae en una quiebra, por ejemplo, económica, de cualquier tipo, una quiebra de cualquier tipo, lo que tú hagas en ese tiempo en el que las cosas no están bien son una prueba grandísima, ¿sí? En los ministerios, lo que hace la gente cuando el ministerio de pronto tiene sus momentos de vacas gordas y de vacas flacas, ponen a prueba sin duda la fe de las personas. Cuando uno está en soledad, en intimidad, ¿sí? Donde nadie te ve, donde tienes la opción de que las cosas que haces se queden en secreto, esa circunstancia pone a prueba tu fe. Y José era experto en esto, ¿sí? Él pudo renegar del Señor en muchísimas circunstancias y con toda la razón.
Pero lo extraño de la palabra es que a pesar de que dice estaba en la cárcel, pero Jehová estaba con José. Estaba vendido de esclavo, el Señor estaba con José, siempre, ¿sí? ¿Qué hace la vida de una persona de fe una vida victoriosa? ¿Qué es lo que hace que nuestra vida sea una vida victoriosa? Que en medio de su circunstancia usted pueda ver el poder del Señor. Porque cuando hay poder del Señor, usted nunca va a estar derrotado del todo, ¿sí? Y este del todo suena desesperanzadorcísimo, ¿sí? Pero me refiero a que en la circunstancia en la que usted esté, va a poder testificar de la grandeza del Señor, de todo lo bueno que ha hecho el Señor, a pesar de las circunstancias. Entonces el Señor a nosotros no nos evita circunstancias. Tanto que a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué permites que yo tenga que sufrir esto? ¿Por qué permites esta pérdida en mi vida? ¿Por qué permitiste que yo me quedara así, en esta circunstancia? ¿Por qué me quitaste a mi familia? ¿Por qué me quitaste mi trabajo, amistades, parejas, ¿sí? La salud? ¿Por qué permites que me quites la salud, Señor? Y es una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho, y le aseguro que José también se la hizo, ¿sí? Pero tenga en cuenta que lo que sucede dentro de la prueba es lo que va a dar el resultado. No hay otra. O sea, nosotros no podemos ser personas que llevemos fruto si somos personas que huimos de la prueba. La prueba es la que nos exige a pasar la circunstancia, ¿sí? Así como las estaciones. Nosotros en nuestro país no tenemos eso, pero en muchas otras partes del mundo sí. Y las plantas permanecen a pesar de las circunstancias, y el fruto se da, o el florecimiento de esa planta se da en el momento en el que se tiene que dar, pero antes de eso tuvo que pasar muchas temporadas. Lo mismo pasó con José. José pasó unas temporadas, unas muy buenas al lado de su padre, ¿sí? Colaborándole, digamos, trabajando ahí con él, un muchacho muy, muy consentido, digamos. Otras temporadas horribles en las que él no sabía para dónde iba, otras temporadas en las que las cosas se calmaron un poco más, cuando ya empezaron a ver la gracia que había en José para las cosas, y lo empiezan a usar y lo empiezan a colocar, a hacer tareas un poco más importantes. Y así es la vida, ¿sí? Como decía el apóstol Álvaro una vez, es como el derrotero de la vida de cualquier persona, en especial del creyente, pero de cualquier persona, ¿sí? Lo que pasa es que la diferencia de la persona que tiene al Señor y el que no la tiene es precisamente el destino y el porqué de las cosas. Porque mire, la vida, digamos, en el mundo siempre va a haber injusticia, ¿sí? Y nosotros nos vamos a quejar muchas veces de cuánta injusticia nos toca vivir por las circunstancias. La cosa es que lo que para nosotros como siervos del Señor, como creyentes, es injusticia, esa injusticia que estamos viviendo nos sirve para que de ahí salga el fruto, ¿sí? Es decir, que el destino de lo que nos pasa a nosotros tiene un fruto de victoria, porque estamos en la fe, porque el poder del Señor se mueve en la fe. Entonces, en las circunstancias que vivimos, en nuestras esperas, en nuestras ansias por una cosa u otra, pues acordémonos de eso, que cualquier cosa que usted viva está siendo probada, ¿sí? Está siendo probada la forma como la vive. Entonces yo le pedía perdón al Señor hace unos días, porque yo decía, Señor, tú muchas veces me has llevado a esperar cosas, ¿sí? A no tener ciertas cosas, ¿sí? Pero discúlpame, Señor, porque muchas veces yo las vivo en, ¿qué se puede decir? Como en amargura, o sea, es una espera ansiosa de lo que yo quiero recibir y no lo recibo, ¿sí? Y ahí, cuando nosotros vivimos así, es cuando no podemos ver al Señor en la circunstancia. Cuando nosotros estamos, o sea, para el ser humano es muy fácil ver las cosas negativas siempre, y nos es muy difícil apreciar las cosas buenas que tenemos. Entonces siempre la cosa negativa va a ser un punto que pese más que el otro, ¿sí? Yo hablaba con una persona el otro día y decía, lo que pasa es que uno puede estar bien,
en muchas áreas, laboral, económica, familiarmente, pero hay una cosa que te falta, y esa única cosa que te falta te hace dañar todo lo que, digamos, el ambiente de lo bueno que sí tienes. Entonces yo le decía, Señor, ayúdame a vivir agradecida, ayúdame a vivir contenta y a esperar que tus promesas se cumplan, pero en una tranquilidad y en un contentamiento, ¿sí? Porque pues es muy, muy tenaz y muy poco concordante con la fe que uno viva, digamos, ansioso, que uno viva aterrorizado por lo que va a venir, ¿sí? Y entonces esta vida de José nos enseña mucho. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos van a hacer y van a deshacer con nosotros. De pronto, en un momento dado no, ¿sí? Pero va a llegar el momento en el que a nosotros nos corresponde estar abajo, ¿sí? Mire, yo en mi corta vida, sí, porque pues claro, o sea, faltan muchas cosas por ver y por vivir, pero hay una cosa que he visto, y es que conozco a unas personas hace muchos años, muchos años, prácticamente desde que tengo memoria, y estas personas, la mayor parte de mi vida, vivieron súper escasamente creyentes, que yo, a pesar de la corta edad, pues siempre me pregunté por qué el Señor no bendecía a estas personas que le sirven. Y mire que ahora, hace un tiempo me encontré con una persona de los que cuento y me di cuenta de que estaba muy bien, cosa que yo dije, o sea, es como acentuar la fidelidad del Señor. Yo dije, Señor, tú haces las cosas en tu tiempo. Y mire que cuando uno está, o sea, digamos, nosotros fácilmente, digamos, se puede decir, podemos llegar a juzgar una circunstancia de una persona, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué el Señor no lo bendice? Será por algo, ¿sí? Será porque algo le falta, algo no ha hecho, y pueda que sí, ¿sí? Pero muchas veces el tiempo del Señor pues no ha llegado, así de sencillo. Así como José, que lo tuvo mucho tiempo. Si le hubieran preguntado al Señor qué tiene en contra de José o por qué le hace eso, pues seguramente el Señor hubiese dicho, no es el tiempo, no es que tenga nada en contra, no es que yo le esté pidiendo algo, una perfección o algo así, simplemente que es el tiempo. Y entonces yo me encontré con esa persona y dije, Señor, tú eres maravilloso. O sea, es como una alegría de saber que a los que servimos al Señor, de verdad el Señor nos permanece bendiciendo y nunca deja que nuestra cabeza permanezca, digamos, en vergüenza, a pesar de que tengamos un momento de dificultad. Y yo miré eso en esa persona y eso a mí me llena de mucha fe y mucha esperanza, porque la vida es así, ¿sí? Nosotros vamos a tener que vivir injusticias, cosas buenas, malas, por nuestra culpa, por culpa de otros, pero la bendición de que el Señor en todo tiempo esté con nosotros, eso pues es muy esperanzador. Disculpan que estoy aquí pasándome con el sol, perdón, un momento, ahí tal vez mejor. Bueno, y entonces bueno, me aguantaré un poco. Y entonces es muy esperanzador ver que el Señor en realidad está con los que le temen, con los que le aman, ¿sí? Y mire, el Señor me decía, es que yo no voy a dejar que todo lo que tú haces por la fe quede botado y caiga al suelo y quede como algo que nunca hiciste. Por eso la gente debe saber esto, o sea, tiene que tener esta palabra en su corazón, tenerla en cuenta, porque muchos abandonan por la bendita espera, porque piensan que la vida no les va a dar un giro. Y yo puedo asegurarle que la vida le da un giro para bendición. Aún en la fe, a veces nosotros estamos muy bien, el Señor permite que nos sucedan algunas cosas, pero la vida vuelve y nos lleva, por la dirección del Señor, nos lleva a que seamos victoriosos, así como José. Y entonces, en esa espera, ¿usted qué va a hacer? Pues haga lo que hacía José, ver al Señor en cada circunstancia, ¿sí?
ver al Señor aún hasta en lo malo, porque lo malo es una prueba, ¿sí? Lo malo es una prueba para que nosotros podamos rectificarle al Señor que somos de Él, ¿sí? Que estamos con todo nuestro corazón y nuestra fe y nuestros sentidos puestos en qué va a ser Él, ¿sí? Por eso la palabra dice en muchas ocasiones que nos esforcemos, que cobremos el ánimo, porque el ánimo se pierde, sí o sí. ¿Qué vamos a hacer? Ver al Señor en las cosas buenas y malas, ¿sí? Y entonces yo quiero contar una experiencia muy personal, pero pues que a mí me ha edificado mucho y que pues de pronto alguno pueda también edificarle, ¿no? Y ustedes saben, bueno, la mayoría sabe que hace algunos años con mi familia atravesamos una circunstancia bien dura, muy dura. Nos tocó irnos de la ciudad, del país, y estando en el lugar donde nos fuimos, pues, y en medio de la cosa horrible, porque fue unos momentos que ni siquiera puedo empezar a describir porque me demoraría muchísimo, pero de demasiada incertidumbre, ¿sí? De demasiada inestabilidad por todo lado, ¿sí? Que bueno, era muy aterrador. Y realmente fueron unos días para nada felices, o sea, no eran unos momentos en que uno diga, no, estoy disfrutando de lo que el Señor está haciendo conmigo. No, o sea, al contrario. Pero hay una cosa muy curiosa, y es que nosotros estábamos en ese país desconocido absolutamente para todos los que estuvimos ahí. Y resulta que desde que nos bajamos en el aeropuerto, buscamos un taxi que nos llevara a cualquier lugar, porque ni siquiera sabíamos a dónde ir. Entonces llévenos a un hotel más o menos bueno, y listo. Y entonces esta persona nos llevó, un taxista, y cuando nos bajamos nos dijo, quiero decirles que en mí tienen un amigo, me pueden llamar a la hora que sea, lo que necesiten. Si necesitan que yo no cobre por mis servicios, no cobro por mis servicios, tienen un amigo, llámenme cuando sea, y si yo no puedo, mando a mi hijo, pero lo que sea. Entonces, en el viaje, el Señor nos venía explicando un poco de la ciudad donde estábamos, y bueno, nos llevó a muchos lugares. Entonces nosotros, al ver pues la hospitalidad de esta persona, le dijimos, mire, usted de pronto conoce lugares donde podamos nosotros arrendar, porque nos vamos a quedar una temporada más o menos larguita aquí, y quisiéramos mejor, en vez de un hotel, un lugar pues más fácil de manejar, ¿no? Porque el hotel, pues ya por todas las comodidades que puede tener, pues obviamente se vuelve más costoso. Sí, bueno, yo estoy aquí tratando de resumir así al máximo, ¿no? Porque fueron cosas que sucedieron en muchos meses. Y este señor nos llevó a un sitio. Nos llevó a varios sitios, pero en el único lugar en que nos bajamos a averiguar fue el lugar donde nos quedamos. Y nos decía, mire, este es uno de los mejores lugares de barrios, colonias de aquí, de esta ciudad. Y nosotros, no, llévenos a uno menos, porque pues obviamente, o sea, la mentalidad no era de un paseo, ¿sí? Y entonces fuimos a un barrio, y en ese barrio averiguamos por ver los precios, y la persona que nos atendió, quién sabe por qué carajos, ¿sí? Estaba como muy insistente en que sí, que arrienden, que no sé qué. Mire, yo le puedo decir a mi jefe, que les permite hacer lo del arriendo sin un fiador, ¿no? Puedo decirle que les deje más barato. Total que la cosa fue, o sea, de un poder del Señor extraordinario. Nos cedieron la casa, todavía habían unos arrendatarios en ese lugar. Parece que la persona quería como que ellos salieran de ahí. Algo así era, ¿sí? Pero el hecho es que nos concedieron
el lugar donde nos quedamos. Y ahí permanecimos mucho tiempo. Y digamos que uno ya cuando pasa la circunstancia, yo digo, indudablemente el Señor estaba ahí. O sea, tantas personas que colocó para favorecernos de una manera absurda, en unas circunstancias súper desfavorables para nosotros, el Señor estaba ahí. Y entonces yo, digamos, pienso en esto, cuando leo el José estaba en la cárcel, pero el Señor estaba con él, pues pienso en esas cosas y digo, eso es realidad, es verdad lo que el Señor hace. Y créame que nosotros podemos vivir nuestras circunstancias, buenas y malas, con esa tranquilidad de que el Señor está al cuidado. Vivirlo así es otro cuento, vivirlo así es una espera totalmente diferente, ¿sí? Porque nosotros tenemos la esperanza, y no solamente tenemos la esperanza, sino que vemos los hechos maravillosos del Señor. Y eso es una cosa que le permite vivir a uno diferente, en tranquilidad y gozosos, ¿sí? Pero claro, nosotros nos queremos afanar a las cosas, queremos resultados, nosotros pensamos que la bendición del Señor va a ser que nos saque de este mundo, pues, y que nos ponga en un mundo lleno de nubes y unicornios y lo que sea, y eso no es la realidad, ¿sí? Lo más hermoso es ver al Señor en medio de tanto caos, violencia, gente que te quiere dañar, gente que te quiere atacar, por las razones que sea, y ver al Señor cómo permanece bendiciendo. Y muchas veces nos sentamos a hablarlo con mis padres, ¿no? Sobre todo, yo hablo mucho de eso con mi mamá. Y siempre decimos, o sea, unas cosas durísimas de vivir, pero uno no puede decir el Señor no estuvo aquí, porque unos milagros, y estoy contando uno de muchos, ¿sí? En todas las partes que hemos pues podido estar, ¿sí? Y el trato del Señor con sus hijos es maravilloso, ¿sí? Pero ¿qué pasa si José se pone a decir, no, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Cómo tu trato va a hacer que me inculpen de algo que yo no he hecho? ¿Sí? O ¿cómo vas a permitir que yo, tu siervo, viva estas circunstancias? Pues usted va a ver todo mal y no va a poder disfrutar de las cosas buenas que el Señor le da. Y para remate, se va a estar perdiendo las cosas buenas, y para remate, su amargura no le va a cambiar en nada la circunstancia, ¿sí? Y créame que hay mucho gozo en ver las obras maravillosas del Señor. Ver el trato del Señor con uno cuando uno ni siquiera lo merece, ¿sí? Eso es lo que la gente busca, ¿sí? Que en medio de esas injusticias haya alguien quien te salve. Y la noticia para nosotros es que Él es nuestro Salvador. ¿Quién lo salva a usted de su soledad? Él es su Salvador. Él es el que lo salva. ¿Quién lo salva a usted de la ansiedad? El Señor. ¿Quién lo salva a usted de sus deudas? El Señor. No usted, porque usted se metió. Usted lo que hace es meterse en el problema. Y el Señor pues lo ayuda a salir, ¿sí? Pero hay que aprender a ver con los ojos de la fe, ¿sí? Hay que aprender a ver cómo son en realidad las cosas, porque mire que ante las circunstancias hay puntos de vista, el nuestro, el de la gente, el del diablo y el del Señor, ¿sí? Si vemos a Job, el punto de vista de los familiares de Job era que el de la esposa era maldice a tu Dios y muérete, como quien dice, niega toda tu fe porque no te está sirviendo para nada. El de los amigos, Job, Dios te está permitiendo esto porque tú has hecho esto, porque allá en lo oculto tú has pecado, tú le has fallado. Y el Job, una persona súper imperfecta, igual que nosotros, pues hasta se lo llegó a creer. ¿Cuántas veces nosotros no nos llegamos a creer lo que nos dicen? No es que tú no sirves, no es que a ti te falta. Y uno dice, no, sí, es que tú no tienes lo que se necesita para. Y uno dice, cierto, no lo tengo. O sea, a uno no le queda de otra sino decir cierto. Aceptar en la debilidad, pues que es la realidad. Yo no tengo eso que se necesita para. ¿Sí? La opinión del diablo, no vas a tener la capacidad de permanecer en tu fe. Ay, ¿sí? Este es un punto que a mí me encanta, me apasiona verlo y vivirlo. Y pues algunos se podrán dar cuenta que lo menciono mucho. ¿Por qué? Porque
la vida en la fe es de lo más difícil de permanecer, ¿sí? Es lo más difícil de conservar. Y uno mira que la gente va y viene, ¿sí? Mire, yo le digo así de sencillo. Yo he visto que la gente va y viene, gente que el Señor ha puesto en el camino para bendecirnos, bendecirme, que va y viene, y la gente se va, y el que me bendice sigue permaneciendo. Personas que han hecho muchos favores, que yo personalmente nunca he tenido la oportunidad de hacer favores tan grandes a personas. Seguramente el Señor me lo permite algún día, ¿sí? Ayudar a personas de maneras como tan profundas, ¿no? Bendecir a alguien como tan, ¿qué se puede decir? Como, o sea, que uno diga, esto no lo hace una persona porque sí, ¿sí? Lo hace una persona motivada por la fe solamente. Y he visto de esas personas que aún están, que ya no están, que ambas han sido utilizados para bendecir mi vida personalmente, que están y que no están, ¿sí? Y uno ve qué pasa, la gente va y viene. Esa es la opinión del enemigo, ¿sí? La opinión del enemigo frente al evangelio es: la gente se cansa, te voy a cansar, te voy a poner una coyuntura en tu vida que te haga negar o cuestionar todo lo que has hecho anteriormente por fe. Y la opinión del Señor: ¿puede venir el diablo? Está bien, tócalo, no se mueve, porque yo conozco la fe que tiene, yo conozco el corazón que tiene, que me ha fallado, es imperfecto, lo que sea, pero la fe es otro cuento, y con lo que se conquista al Señor es con la fe, ¿sí? Entonces esas circunstancias hay que vivirlas así, viendo al Señor en las circunstancias. Le aseguro que su experiencia va a cambiar del cielo a la tierra. Usted va a vivir contento, porque es como la seguridad. Él es el que le da la seguridad. Y entonces, en el ejemplo que les contaba, en la anécdota, digamos, pasaba eso. Donde íbamos era impresionante, que era como si parecía como si nos conocieran, como si llegara una persona, digamos, importante: venga, siga, ¿qué quiere? Esto, lo otro, lo que usted necesite, hasta para irnos. La ida no fue muy chévere tampoco, ¿sí? La ida fue lo peor de todo ese viaje, digamos. El regresar, en unas circunstancias terribles, a mi modo de ver, y al modo de ver de cualquiera, ¿sí? Pero hasta para la ida, la persona, la dueña de la casa, vino en una situación de amabilidad increíble. O sea, bueno, no puedo decir más, ¿sí? Pero parecía que nos conocían, como si nos quisieran favorecer, como si supieran a quién le estuvieran haciendo el favor. Y no es que no seamos importantes ni nada de eso, ¿sí? Al contrario, en una circunstancia en la que cualquiera te rechaza, ¿sí? Pero pasaba lo contrario. Entonces, eso a uno le sostiene para perseverar, para guardar. Entonces, el Señor con los que le amamos es tan bueno que aún en las circunstancias más aparentemente desfavorecidas nos sostiene, nos ayuda y va levantando nuestra fe a medida que vamos transitando por ese camino, así como José. Por eso es que la palabra recalca tanto que el Señor estaba con él. Y no solamente lo recalca la palabra, sino que era visible. Ahora, la circunstancia de gracia de José no quitaba que él estuviera en la cárcel, ¿sí? Pero él iba avanzando hacia la promesa del Señor, porque recordemos que José tuvo la promesa. Él soñó que él iba a ser una persona a la que los otros se le iban a venir a inclinar. Pero antes de eso pasaron muchas otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos durante la espera? ¿Qué hacemos mientras se va proyectando la idea del Señor en nuestra vida? ¿Sí? Porque mire, toda historia de fe, toda historia de éxito, digamos, de fe, tiene su proceso. Su proceso para todo, porque mientras nosotros estamos en nuestra circunstancia actual, el Señor está moviendo todas las fichas a nuestro favor. Mire, cuando José estaba en la cárcel, ¿sabe qué?
en esta historia del copero, ¿sí? Él le dice al copero, y repito, no quiero entrar a contar la historia, porque sé que a quien le interese la puede buscar y leérsela bien, ¿sí? O sea, como para avanzar un poco más en la temática. En este momento, pues. Entonces, cuando estaban en la historia del copero y todas estas cosas, José le dice, mira, dile el significado, dile quién te reveló el sueño. Dile que José, el que está en la cárcel, fue el que reveló el sueño, él buscando salir. Él no iba a buscar salir si hubiera estado muy amañado, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Al copero cuando sale se le olvida el pequeño detalle de contar para favorecerlo a José. O sea, ese favor que le iba a hacer se le olvidó. Y José, pues imagínese esa espera. Y tuvo que esperar 2 años hasta que al este señor se le ocurriera contar lo que había hecho José en la cárcel con el sueño. ¿Sí? Entonces, mire, nosotros, nuestra victoria, a los que somos de fe, y créalo en el nombre de Jesús, sepa que es verdad, ¿sí? Que esto uno lo enseña, y que en la enseñanza no solamente está la palabra, sino que está las experiencias, como decía el apóstol Álvaro ayer, ¿sí? La experiencia no es solamente eso, sino la experiencia de los personajes bíblicos que tanto nos enseñan, y no solo eso, sino que nuestra experiencia personal, que al final de cuentas pueda que sea la experiencia más pequeña, pero es la que más pesa, porque está en nuestra propia realidad. Sí, entonces créalo en el nombre de Jesús, anhele eso, anhele vivir sus circunstancias así, no se acepte vivir con amarguras. Mire, uno mira mucha gente de fe que vive amargado por las circunstancias. Es más, uno muchas veces se amarga por lo que no tiene y no disfruta lo que el Señor sí le ha permitido tener, que le aseguro que son cosas muy buenas, muy poderosas, y que le aseguro que están formando un proceso para el cumplimiento de la promesa del Señor. Amén. Entonces, esa es la forma, esa es la enseñanza de la vida de fe. Allá donde él estaba, él podía ver al Señor en su poder. ¿Pudo haberse quejado por cosas? Por muchas. No lo hizo. Vio al Señor. Eso lo mantiene en el proceso mientras van llegando las cosas del Señor. Amén. Entonces, en las cosas buenas y malas, aprenda a verlo, porque el Señor no habla como a veces nosotros pensamos o quisiéramos que Él nos hablara. Señor, hazme sentir, o revélate a mí, aparécete. No. El Señor nos va diciendo, aquí estoy yo en esta circunstancia. Déjele su familia, sus hijos, lo que le aflige, lo que tiene, lo que no tiene, delante del Señor. Y descanse en Él, para que ese descanso le pueda dar la resistencia para seguir avanzando hacia las promesas. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno, tú eres maravilloso, eres misericordioso. Hoy te damos gracias por tu amor, por lo bueno que has sido, Señor, porque tú has sido favorable para con tus hijos. Lo hemos podido experimentar, Señor, y por eso alabamos tu nombre. Te bendecimos porque sabemos que estamos seguros en ti, Señor. Que cualquier circunstancia no es para maldición, no es para derrotarnos, sino para seguirnos llevando a la estatura que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias porque tenemos esperanza en esa formación que tú estás haciendo. Bendice, Señor, a todos los que se han conectado en este momento. Te pido, Señor, que tú derrames tu unción, tu gracia, que sigas, Señor, impartiendo la fe para confiar en ti, Señor, para ver en cada circunstancia personal que tú estás obrando, que tú estás favoreciendo, Señor. Nos inclinamos a ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Tú eres el dueño de todo, Señor. Eres el dueño de los tiempos. Eres el dueño del oro, de la plata. En ti está todo, Señor. Por eso nosotros descansamos en ti. Como dice tu palabra, Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de tus manos, Señor.
eres grande y poderoso, y nosotros tenemos esa ventaja que muy pocos tienen por medio de la fe, que es creer y confiar en el Dios, en el único Dios verdadero, en el grande, en el temible, en el Creador. Gracias por este momento en tu presencia, Señor. Colocamos esta semana, Señor, en tus manos. Te pedimos que nos sigas ayudando. Háblanos a nuestro corazón, muéstranos con detalle, Señor, que tú estás ahí, que tú estás obrando, Señor, y permítenos descansar y vivir gozosos y confiados por tu obra. Hoy bendigo, Señor, a los diezmadores, ofrendadores. Los coloco delante de ti. Te pido que sigas bendiciendo, Señor, a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a quienes se han conectado en esta reunión. Amén y amén.